A la hora de trabajar con estos niños con necesidades educativas especiales, tenemos que ponernos primero, hablar con los padres y decirles, nos encontramos en esta tesitura, nos encontramos en esta situación. El niño le pasa esto, sufre esto, le damos una serie de ejemplos, los cuales, si son unos padres comprometidos, podrán atestiguar que también ocurre en el aula. También nos podremos encontrar con lo opuesto, con unos padres que niegan la evidencia, con unos padres que no quieren ver que su niño o niña tiene un problema, por denominarlo de alguna manera. Una vez que hemos hablado con los padres, nos ponemos en contacto con nuestra orientadora, con la orientadora o el orientador del centro, con el PT, y le decimos, por favor, fulanito, menganito, échale un vistacito, pásate un día por el aula y miramos. Entonces luego haces una reunión con ella y o con él, dependiendo del género que sea el orientador, y pactáis de decir, pues mira, yo creo que sería conveniente que saliera del aula una vez a la semana y que saliera del aula una vez a la semana precisamente con otros discentes, con otros alumnos de las clases de, si es un colegio con más líneas, pues con otros niños, aunque sean un poquito más mayores que él o aunque estén en la misma edad, pero para que se encuentre también en una dinámica donde él no es el único diferente, sino que todos los que están allí son iguales. Entonces sería su grupo de iguales, pero eso ya es mirarlo aconsejar, ya es mirar si es aconsejable o no. Yo en primaria sí que veo bien que salgan del aula. Yo en primaria, sobre todo en asignaturas como matemáticas, como lengua, ahí sí que veo bien que salgan fuera y se le haga una propia compensatoria. Pero en educación infantil lo veo demasiado forzado en algunas ocasiones. A no ser que sea algo muy, muy, muy severo, como por ejemplo un trastorno del espectro autista, que ya esté diagnosticado en ese mismo momento. Si no, no vería, no lo veo, no soy partidario de ello. Creo que los maestros y maestras de infantil tenemos los recursos para poder llevarlo al aula, y lo que sí haría, lo que no veo con malos ojos, es el hecho de que el especialista pase dentro del aula y esté con nosotros. Eso sí que lo veo bien. O el solicitar a la Junta, a la Consejería de Educación, pues si se necesita un AT, un auxiliar técnico educativo. ¿Conocéis la figura del AT, del auxiliar técnico educativo, chicas? Muy mínimamente. Pues precisamente ocurre un AT, un auxiliar técnico educativo, lo pueden solicitar tutores desde educación infantil hasta educación primaria, y lo que hace es que va trabajando con esos niños que están un pelín más bajos que el nivel de la media general del grupo, no pueden seguir los mismos contenidos, se les tiene que adaptar significativamente esos contenidos, y a la par un maestro solo con 22, 23 alumnos, pues sí, nosotros intentamos en la medida de lo posible el proporcionar y el tratar de manera individual y respetando los ritmos madurativos de cada uno. Lo intentamos, pero en algunas ocasiones es imposible. Pues si tenemos un alumno, por ejemplo, con una hiperactividad enorme, no nos vamos a convertir en policías de estar todo el rato detrás del niño y olvidándonos de los otros. Porque si lo que hacemos es que centramos nuestra atención en un niño intentando reconducir su comportamiento, lo que vamos a lograr es que los otros niños empiecen a portar mal para intentar acaparar la atención del maestro o de la maestra, que resulta que está todo el rato con ese niño que se está portando mal. Les vamos a dar una señal equívoca, les vamos a decir, oye, pórtate mal si lo que quieres es mi atención. Por lo tanto, esa figura del AT, del auxiliar técnico educativo, nos podría liberar de esta tarea, y él se encargaría de estar con el niño, de acostumbrarlo a que tenga hábitos, a que tenga rutinas y a que vaya entrando poco a poco en cintura en lo que viene siendo una conducta buena dentro del aula, una conducta buena también en sociedad. Tenemos que ver sobre todo cómo interactúa con sus iguales, cómo interactúa con los adultos, en este caso los maestros, los profesores que nos encontramos dentro del claustro del colegio, los padres cuando van a recoger, etcétera. Ver qué límites tiene ese niño e intentar reconducirlo. Y aquí la figura del AT, del auxiliar técnico educativo, se me antoja fundamental para poder trabajar bien. Y como os comentaba, esto lo pedís a la consejería, decir, oye, mira, pues necesito esto. Lo necesito. Y de hecho también una figura que está apareciendo ahora mucho, sobre todo en educación infantil y también en educación primaria, son
¿cómo se llaman? Como una especie de mediadores sociales, que son, es el grado superior de animación sociocultural o algo así. Entonces, los centros que no tienen el PTSC, el profesor técnico de servicios a la comunidad, sí que cuentan en algunas ocasiones con esta figura, con este técnico que va en ocasiones pues para estar. Yo, como os comentaba, el ejemplo también del Colegio del Buen Gobernador en Torrejón de Ardoz, allí había esta técnica, esta figura, y lo que estaba era con un niño de 5 años, con Marco, en educación infantil, y ella estaba con él. O sea, su misión era estar con él, porque Marco era un TEAS muy severo y su misión era estar con él. No estaba la figura de la T, pero estaba ella. Así que cuando vuestras manos no sean suficientes para llegar a lo que queréis lograr, que no se os caigan los anillos a la hora de pedir a la consejería profesionales que os puedan ayudar con vuestra intervención. Dicho todo esto, Laura nos ha comentado los alumnos que tendría ella en su clase con estas necesidades educativas especiales. Paula, coméntanos qué alumnos has pensado y si tendrían algún tipo de adaptación significativa o no con la explicación que he dicho con anterioridad. ¿Me oís ahora? Perfectamente. Pues yo no lo tengo cerrado. Sí que al principio había pensado en algo relacionado con alguna deficiencia, bueno, no ¿Con alguna deficiencia, perdón? era demasiado. No, deficiencia no. Algo más simple, menos grave, digamos. Pues Bien. baja visión, si fuese algo visual. Pero bueno, ahora estoy pensando más. Te pierdo, Paula. ¿Qué tipo de... ¿Me oís? Yo meto uno justo también. Sí. Pero no tengo ni idea de qué tipo de apoyos, o sea, eso requiere apoyos o con Una deficiencia visual como tal lo tendrías que subsanar en clase, pues poniéndolo delante, lo más cerca posible de tu mesa, de la pizarra, en el caso de que tengas que hacer algo, o si estáis trabajando, qué sé yo, lectoescritura o o números, Excel, lectoescritura o lógica matemática, pues a lo mejor a él marcarle con un edding, con un rotulador negro, marcarle lo que son los, los documentos. Pues si vamos a hacer lectoescritura, que tienen que hacer trazos, pues los trazos tú como tal se los remarcas. ¿Lo entiendes? ¿Qué, perdona, Julio? Que en el caso de la deficiencia visual no sería pedir tanto un apoyo como tal, sino que lo puedes subsanar con pequeños detalles en clase. Me faltó cortar, Julio. Ay, joder. A ver, ¿me escucháis ahora mejor o no? Sí. Vale. Lo que os comentaba, que la deficiencia visual no es tan necesario un apoyo, que venga alguien a ayudarnos, como el hecho de con pequeños detalles, como podría ser, están haciendo lectoescritura o están haciendo lógico-matemática, pues tú le remarcas los trazos que tienen que hacer, tú lo marcas con un edding o con un rotulador negro para que él lo pueda ver bien. Entonces, con esas pequeñas estrategias, o te lo pones lo más cerca posible de la pizarra. Yo he tenido niños que estaban prácticamente sentados a 1 metro de la pizarra, que te dejaban ahí un espacio para pasar, para que pudieras escribir, pero estaba allí directamente. Y luego el propio niño como tal, pues ya llevará sus recursos, ya llevará su herramienta, seguramente llevará unas lentes de aumento, como las que llevaba Edgar Davis, el futbolista. Entonces, y luego ya si esa deficiencia al principio visual, esa va increciendo, pues ahí ya es cuando nos tenemos que llamar pues a la Fundación 11 o a otros especialistas para que nos ayuden con ellos. Entonces estaría ahí. Pero desde el primer momento, si es simplemente una deficiencia visual no severa, no sería necesario el que fuera un tipo de profesor de apoyo, válgamente dicho. Vale,
Y ¿habéis pensado, Julio, porque hay una categoría de necesidades que son condiciones que afectan a la historia escolar, por ejemplo, la desventaja socioeducativa, ¿no? ¿Qué tipo de alumno sería? ¿Sería, por ejemplo, un alumno inmigrante, aunque hablase en español, pero que acaba de llegar a España? ¿O qué tipo de...? Ponte Es que no sé qué en este ejemplo, siempre ponte en la familia desestructurada por antonomasia. O sea, ponte en un padre drogadicto, en una madre alcohólica, en un niño que se pasa prácticamente el día solo y oyendo voces. Y que el padre lleva 4 años en el paro y que la madre pues trabaja de uvas a peras limpiando escaleras y no entra ni un duro en casa. O sea, son situaciones que aunque hable perfectamente castellano, y esto se da también en españoles, pero son situaciones en las que realmente socioeconómicamente están bajos. Entonces hay que intentar paliar y hay que intentar subsanar y sobre todo detectarlo. Desde el aula lo podemos detectar. Pues el niño viene sucio, el niño lleva 4 días con la misma ropa, el niño lleva una semana entera con los mismos calcetines y los mismos calzoncillos, etcétera. El niño en la hora del comedor, la hora de la comida o la hora del tentempié, devora. O sea, pero devora. Devora lo que le dan allí, o veis que no se lleva nunca, que su almuerzo es o no se lleva o es un plátano pocho. Entonces, el cual lleva 3 días en la mochila porque el niño no lo saca. Entonces tenéis que ver eso. No es tanto el que sea inmigrante, no es tanto el que hable el español fluidamente, el castellano, sino como ver las circunstancias que rodean al sujeto, al alumno, al discente en este momento. Vale. Pues creo que voy ¿Cómo a se pasar. llamaba esta necesidad, has dicho, Paula? Está dentro de condiciones que afectan a la historia escolar, en concreto desventaja socioeducativa. Bueno, está esa y otras. Historia escolar. Sí, ahí afectan. Pues se puede ver si un niño ha tenido muchos cambios de colegio. Se puede ver si el niño, sobre todo, pues tiene una custodia compartida. Esto se da mucho en custodias compartidas. La semana con mamá es genial, la semana con papá pues está ahí, o viceversa. No vamos a poner siempre malo al padre, que yo soy padre, básicamente. Y yo a Julito lo trato espectacular cuando está conmigo. Pero estas pequeñas cosas. No es tanto, es una desventaja claramente desde el punto también de la paz mental del niño. O sea, imaginaos este niño que se va a dormir después de que le han contado su cuento, se ha dado su bañito, ha tenido una buena cena, mamá se queda con él, se queda con él contándole el cuento y acariciándole la cabeza hasta que se duerme, o este niño que se va a acostar y oye chillidos, oye chillidos, básicamente, por no decir lo que oye o lo deja de oír. Entonces hay que ver, tenemos que detectar, muchas veces hacer ese trabajo de investigación de qué es lo que realmente necesitan nuestros alumnos. Entonces, muchas veces la enseñanza de conocimientos queda en un segundo plano para intentar abordar una situación social. Y en caso de que sea necesario, pues hablar con servicios sociales, ponernos con contacto en el caso de que tenga el colegio con el PTSC, con el orientador, hablar con el equipo de orientación y si es necesario en el ayuntamiento o en la ciudad, hablar con servicios sociales, con el trabajador social para encontrar una salida. Porque esto también se da mucho con problemas de absentismo de que no van al aula. No van al aula y tú hablas con los padres y los padres pasan e intentas quedar con los padres para que vayan a una reunión y los padres pasan directamente. Entonces ahí es cuando ya tendríamos que hablar con servicios sociales, con la trabajadora social en cuestión para ver qué medidas, en este caso ya legislativas, podríamos abordar. Pero buen detalle, Paula, muy buen detalle. Y Sara, para finalizar con tus alumnos con necesidades, ¿qué tendrías ahí? ¿Qué habrías pensado? Yo tengo una alumna con hipoacusia que tenía pensado hacer un historial parecido justo a lo que ha contado Laura. O sea, hipoacusia, pero que tampoco sea una cosa que te requiera adaptación significativa. Uh-huh.
vamos, que haya estado escolarizada en el primer ciclo, que se le haya detectado pronto, vamos, había pensado en una historia similar. Y también tengo un niño con retraso simple del lenguaje. Vale. Muy bien, chicas. O sea, no os metéis en jardines, porque no os metéis en jardines. No. Ahí está bien, porque lo peor que nos podemos hacer algunas veces es, además que en educación infantil ya lo veréis, en educación infantil realmente habéis puesto 2, 3 casos y eso en educación infantil no lo vais a ver, vais a tener 1, 2 a lo sumo, porque es lo que os comento, porque no están todavía diagnosticados como tal. Y sobre todo habéis huido del cliché del TEA, del trastorno del espectro autista, que está tremendamente de moda y os garantizo que un 85% de las opositoras que os vais a presentar en junio van a llevar en su programación un TEA. Por lo tanto, yo ya ahí sí que os alabo el gusto de intentar hacer algo diferente y no aburrir al tribunal con tanto TEA. Por lo tanto, muy, muy bien. Y para finalizar esta discusión, esta charla sobre necesidades educativas de apoyo específico, quiero que me digáis cuál es a la hora de trabajar con estos niños, cuál creéis que es la herramienta fundamental, cada una con su casuística particular. Laura, Paula, Sara, me habéis comentado que tenéis diferentes tipos de necesidades de apoyo específico o educativas, por lo tanto, ¿cuál creéis que es el punto importante para que podáis desarrollar al máximo la competencia y los objetivos y lograr los contenidos con estos niños y niñas? Todas a la vez, ¿no? Por favor. Si lo tienes claro, Sí, más o menos. No, yo iba a decir partir del desarrollo real, ¿no? De lo que podemos conseguir realmente con el niño. No sé si van por ahí los... Sí. ¿Te refieres a que especifiquemos más con cada uno o...? No. Simplemente a modo general. Con lo que ha comentado Sara, esto yo lo resumiría con el desarrollo próximo distal de Vygotsky. Ahí, aludiendo a Vygotsky, perfectamente yo tengo que saber de dónde parten, ¿vale? Yo tengo que saber dónde están mis niños. Y aquí abogamos por nuestra metodología constructivista porque somos constructivistas. Por lo tanto, yo primero voy a hacer una evaluación inicial, voy a hacer una revisión de conocimientos previos, qué es lo que realmente saben ya mis alumnos, y una vez que he hecho eso, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a formular, voy a ponerme de lleno a trabajar con ellos. Pero primero tengo que detectar, tengo que diagnosticar y tengo que saber qué es lo que ya sabe, valga la redundancia. Y eso sería el desarrollo próximo distal del amigo Vygotsky. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda respecto a estos alumnos con necesidades educativas, a estos alumnos de apoyo específico? Comentarme si tenéis alguna estaca o seguimos hacia adelante. Yo el tema, lo que comentábamos justo en el momento que te perdimos, tiempo de especialistas realista semanal para trabajar con nuestros niños. Pues ¿De necesidades? Pues en 2 sesiones por semana. En el caso de los AL, un par de sesiones, y en el caso de los PT, en el caso de que sea el orientador el que tenga que ir, yo con 1 hora, una sesión a la semana fuera del aula, o inclusive si pudiera ser dentro del aula para abogar por esa educación inclusiva, sería mejor que mejor. ¿Pero sesiones de 1 hora o de 30 minutos? De 50 minutos. 50. Vale. Claro, porque si van a entrar al aula, yo es que esto es lo que menos idea tengo, la verdad. Si van a entrar al aula y tenemos 2 niños de necesidades, o 3, o los que sean, como que se cuenta tiempo de todos, o tiempo de individual, ¿no? Ahí lo tienes que fijar, o sea, tienes que fijar con el equipo de orientación en este caso de si cuando van a entrar, porque en ese caso si van a entrar y van a estar con esos 3, lo mejor es que se los saquen, realmente, que los saquen, claro, y que trabajen con todo ellos esto fuera. Al final lo acuerdas con ellos, ¿no? En función de lo que tienes en tu clase, lo que es mejor, si exacto, dejarlos dentro, salir...
Esto es un ejercicio de probatura. Seguramente hagáis las dos opciones, tanto de estar dentro del aula como la de salir fuera del aula. Pero esto es constante comunicación, padres, especialistas y maestra tutora en este caso, que serías tú. Pero no lo veo Claro. factible y sobre todo no lo veo funcional, no lo veo práctico el hecho de que nos entre la especialista para estar trabajando con tres, cuatro niños que tengo con necesidades y sobre todo cuando esos niños con necesidades no son equiparables entre ellos. Pues a ver, si yo tengo tres TEAs, Claro. si yo tengo tres TEAs, pues Sí, porque al adelante. final una hipoacusia y un retraso simple del lenguaje pueden tener algo que ver, pero claro, sí, sí, es lo que dices que... Pero por que ejemplo, podría ser que si viene, ponte que viene el AL 2 veces en semana, 50 minutos cada sesión, ¿no? Ujú. Puede trabajar 25 minutos orientado al niño con hipoacusia y otros 30 minutos con la niña, por ejemplo, ¿qué has dicho, Sara? Que tenía con RSL, Ujú. y la siguiente sesión hacer igual, 25 y 25. Eso sería Por poder factible. puede, pero es simplemente pactarlo con él. Vale. En lugar de a lo mejor dedicarle 50 minutos a un niño un día y 50 completos al otro, sino que ya que entra al aula, dividirlo. Pero bueno, Si él si era posible está, hacerlo. si él está de acuerdo Claro, y está allí, realmente si lo que tiene que hacer es 50 minutos con el niño, una sesión de 50 minutos, pues ya el orden de claro. factores no altera el producto, se lo puede hacer Sí, que a veces perfectamente. a lo mejor es mejor centrarse durante 50 minutos seguidos con el mismo que no con 25 solo, 25 minutos. Dependiendo del nivel de profundidad y Claro, dependiendo del nivel de necesidad, que eso siempre claro, nos lo claro. marcará la situación. Por ejemplo, si estamos Vale. haciendo una actividad musical, si estamos haciendo una actividad donde realmente el escuchar es nuestra herramienta fundamental, pues ahí estaría bien que los 50 minutos estuviera con esa Solo niña con él. con hipoacusia, sobre todo para Hipoacusia. Vale. facilitarle, para ayudarle. Y ahí entonces, viendo realmente la necesidad que vamos a necesitar trabajar, estaríamos ahí. ¿Y alguna cosita más que reflejar, que comentar respecto a los alumnos con necesidades educativas o de apoyo específico? Yo creo que poco más. El tema del lenguaje, el lenguaje bimodal, se llama así, el lenguaje Sí, bimodal, cómo integrar a lo mejor un poquito esto, ¿cómo lo ves tú, Julio? a la hora del el lenguaje bimodal, pero el lenguaje bimodal entendido como... Sí, ¿Cómo el apoyo con el lenguaje de signos, ¿no? Claro, Ujú. justo, sí. Al tener bueno, en nuestro caso un alumno de hipoacusia, Yo ¿es recomendable trabajaría, trabajar un poco esto de cara a todo el grupo? por supuesto, de hecho yo es que lo trabajaría hasta sin tener ningún alumno en clase con necesidades. Sí, O sea, exacto. Vale, claro, yo claro. en educación infantil ya en primer ciclo, yo Sí, abogaría y pondría como curricularmente, pero imperiosamente, indefectiblemente que se haga sí o sí, lenguaje de signos sí, para los niños. Desde el primer momento, yo también. desde educación infantil de 0 a 3, yo lo implantaría. Y mucho más en el caso, como es el nuestro ahora mismo, de tener una alumna que cuenta con ese tipo de problemática y a la cual hacer signos Claro. nos serviría y nos abriría una gran puerta. Por lo tanto, yo soy muy partidario de ese lenguaje bimodal y sobre todo porque nos ayuda a llevar la educación inclusiva a otro nivel. Nos ayuda más todavía y sobre todo estamos dotando a nuestros alumnos de otra posibilidad de comunicación. El lenguaje de signos Claro, está igual que les enseñas el inglés, pues exacto. le veo más sentido al de signos, que además encima se ajusta mucho a su lenguaje gestual básico al de los Exacto, y años. más cuando todavía no tienen un vocabulario, un léxico, todavía no Claro, tienen un gran desarrollo del lenguaje. Entonces, si eso lo complementamos con los gestos, que esos gestos encima son muy parejos a los que ellos realizan como tal, porque muchos niños ya están haciendo lenguaje de signos. Cuando quieren agua, te hacen el signo de que de beber agua. O cuando tienen ganas de hacer pis, te lo dicen muchas veces gestualmente. Por lo tanto, vamos pero a con un aprovechar gesto, eso. empecé con el, sí, pues con el verbal.
Yo sí que soy muy partidario de ese lenguaje bimodal y yo instauraría curricularmente la necesidad de que los niños de educación infantil y los niños de educación primaria conocieran el lenguaje de signos para... Además es que si hiciera, nuestra mente sería totalmente diferente a nivel inclusivo. Es que sí. Por supuesto. Seguro que sí. Por supuesto. Total. ¿Y algún recurso de cara a trabajar esto? Y es que el programa este que os comentaba el otro día, el programa PELO de estimulación del lenguaje oral que quiero introducir y demás, una de las cosas que se trabajan en el vocabulario tiene apoyo gestual. Yo ahí trabajaría mucho con pictogramas, a lo Paulo Freire. A lo Paulo Freire o sobre todo con las manos. Yo lo que haría es que pondría los gestos, los signos más significativos, aquellos que vayamos a trabajar con mayor asiduidad, los pondría claramente en un corner. Haría un rincón sobre el lenguaje de signos. Y poco a poco ir introduciendo a los niños signos para que lo vayan diciendo. Y es más, no hacerles caso si me lo dicen con palabras, un quiero ir al baño o un tengo cualquier cosa, sino primar el hecho de utilizar este lenguaje de signos por encima del lenguaje hablado, del lenguaje verbal, en ocasiones, no siempre. Sí, vale. Perfecto, digo, si tenéis algún recurso así interesante de cara a esto. Y de hecho no tenía pensado especificar ninguno, simplemente he puesto eso, ¿no? El apoyo con lo de siempre, por si nos buscan las costillas. No, muy bien, muy bien. Está guay porque y sobre todo mencionar a Paulo Freire. Paulo Freire fue un pionero él utilizaba el lenguaje de signos prácticamente sin darse cuenta cuando intentaba ayudar a estos niños de las favelas en Río de Janeiro, que ahí tenemos nuestro libro referente de bibliografía, La pedagogía del oprimido, ahí podéis ver un poquito sobre él, pero si leéis en biografías y si leéis ensayos y trabajos sobre Paulo Freire, podemos ver la importancia de los pictogramas y la importancia del lenguaje gestual como tal. ¿Alguna duda más o cerramos este debate, por decirlo de alguna manera, sobre los niños con necesidades educativas? Lo que me comentéis. Yo por mi parte nada más. Perfecto, pues cerramos debate de alumnos con necesidades educativas y de apoyo específico.